En Haití, las investigaciones preliminares por el asesinato del presidente Jovenel Moïse determinaron que un escuadrón de al menos 28 miembros, la mayoría colombianos y 2 estadounidenses haitianos, efectuaron el magnicidio el pasado miércoles. 8 sospechosos siguen fugados y 3 murieron. Bolivia acusó al expresidente argentino Mauricio Macri de enviar armamento a ese país en la crisis de 2019, que terminó con la salida del entonces mandatario Evo Morales y la muerte de más de 20 personas en protestas a favor y en contra. El mandatario argentino Alberto Fernández pidió perdón en nombre del pueblo. Y en el último reportaje de nuestra serie Frente al COVID, un año después, nuestros periodistas se reencontraron con Luz, una colombiana de 78 años que vive en el norte de París. Pese a su edad y a la pandemia, debe trabajar para sobrevivir y sin permiso de residencia. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos el informativo en France 24. Vamos a comenzar en el Caribe. Según las investigaciones preliminares por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el miércoles en la madrugada, un escuadrón de al menos 28 mercenarios, compuesto en su mayoría por colombianos y 2 estadounidenses haitianos, llevó a cabo el magnicidio. Las autoridades hicieron desfilar a algunos de los sospechosos ante los medios de comunicación y dijeron que 8 seguían prófugos y que otros 3 murieron. Moïse fue asesinado por hombres armados en su casa de Puerto Príncipe, enviando al país más pobre de América una mayor agitación con divisiones políticas, hambre y violencia de pandillas. Alineados para ser grabados por la prensa. Estos son algunos de los hombres que la policía haitiana acusa de asesinar al presidente Jovenel Moïse. Según las autoridades, un escuadrón de 28 personas compuesto por 26 colombianos y 2 estadounidenses haitianos llevó a cabo el asesinato. 3 de ellos han muerto en un tiroteo y al menos 8 siguen prófugos. Nosotros capturamos 17 personas, de ellos 15 son colombianos. Los hemos identificado por medio de sus pasaportes y tenemos 2 ciudadanos estadounidenses haitianos también capturados. El ministro de Defensa colombiano dijo que 6 de los presuntos asaltantes son antiguos miembros del ejército colombiano y que el gobierno está cooperando con la investigación. En el exterior de la comisaría que alberga a los sospechosos, los lugareños gritaron consignas de enfado y quemaron varios coches que se creen que les pertenecían. Es anormal pagar a los extranjeros para asesinar al presidente. Esto no debería volver a ocurrir. Todos los haitianos deberían rebelarse. Moïse fue asesinado en su domicilio privado durante la madrugada del miércoles y algunos han acusado a su equipo de seguridad como personas de inacción. La Fiscalía del Estado dijo que 2 altos funcionarios de la policía, responsables de la seguridad del presidente, serán interrogados. El asesinato ha provocado una gran confusión a la hora de determinar el líder legítimo de Haití, con 2 hombres que reclaman el poder. Justo antes de su muerte, Moïse nombró a Ariel Henry como su nuevo primer ministro, pero aún no había tomado posesión. Por ello, el primer ministro interino, Claude Joseph, asumió el liderazgo y declaró el estado de emergencia durante 2 semanas. Joseph se ha comprometido a celebrar elecciones en septiembre, tal y como estaba previsto, una medida respaldada por Washington y Naciones Unidas. El gobierno de Bolivia acusó al gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri de enviar material bélico a ese país durante la crisis que en 2019 terminó con la salida forzada del entonces mandatario Evo Morales y la posterior asunción de Yanine Áñez al poder. El canciller boliviano mostró pruebas del agradecimiento de las Fuerzas Armadas bolivianas a Argentina por el envío de municiones y gases lacrimógenos, un hecho por el que el ahora mandatario Alberto Fernández le pidió disculpas en nombre del pueblo. Informe de Aurora Bayud. Graves violaciones de derechos humanos. Bolivia arremete contra el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri. El canciller del país andino, Rogelio Maita, sacudió este jueves el tablero político regional al revelar pruebas que salpican al anterior gobierno argentino y lo involucran en los hechos de violencia que en 2019 terminaron con la salida de Evo Morales del poder. Pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, 2 días después,
se producía la masacre de Sacaba. En las llamadas masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Sencata, en La Paz, murió más de una veintena de civiles en enfrentamientos con el ejército boliviano, cuando Yanine Áñez ya había asumido como presidenta interina. Para respaldar sus denuncias, el canciller boliviano presentó una carta firmada por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, dirigida al entonces embajador argentino en La Paz. En ella, el militar le agradece al diplomático el envío de material bélico de agentes químicos como cartuchos y gases lacrimógenos. El actual presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó sentir dolor y vergüenza en una misiva que remitió a su homólogo boliviano Luis Arce. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país. El ministro boliviano también señaló a Ecuador de haber asistido al gobierno interino de Áñez. Jorge Gonzalo Terceros se encuentra actualmente en prisión preventiva acusado de sedición. Vamos a Bangladesh, en el sur de Asia. Al menos 52 personas murieron y 20 resultaron heridas durante un incendio en una fábrica que elaboraba bebidas de mango con la marca Shesan. Los plásticos, las sustancias inflamables y los productos químicos dificultaron la extinción de las llamas. Sumado a esto, el fuerte calor del fuego causó grietas en el edificio. Se desconocen por ahora las causas del incendio y se teme que más personas sigan atrapadas en el lugar. Sudán del Sur, el país más joven del mundo y uno de los más pobres, celebra hoy una década de independencia. Pero la violencia sigue presente, pese al acuerdo de poder compartido firmado en 2018 contra la guerra civil. Tras décadas de guerra de guerrillas, este 9 de julio se celebra el referendo que votó a favor de la secesión. Pero desde entonces, una brutal guerra civil ha dejado casi 400.000 muertos y 4 millones de desplazados. 4 de cada 5 personas viven en la pobreza absoluta. Y en el último capítulo de nuestra serie Frente al COVID, un año después, hoy nos reencontramos con Luz Osorio, una colombiana de 78 años que vive en el barrio de Saint-Denis, en el norte de París, y a quien conocimos en la fila de ayuda humanitaria. Pese a su edad, Luz debe trabajar activamente para vivir en Francia, país donde no tiene permiso de residencia. La pandemia hizo tambalear su frágil economía y comienza apenas a salir a flote. La historia es de Erika Olavarría y Julie Dungelhoff. Muy mal hecho, sí, por eso, entonces yo quiero organizar. Es miércoles y en la casa de Luz en Saint-Denis es día de hacer arepas. Para la colombiana de 78 años, a quien conocimos hace un año en la cola de la ayuda alimentaria, el fin de las restricciones no la ha sacado de su precariedad. Aunque ha retomado las horas de limpieza que realizaba en distintas casas en París, sigue dependiendo de las ventas de los que llama panqueques colombianos para mejorar sus ingresos. Cada fin de mes, su mayor preocupación es el pago del alquiler. Estoy mejor, sí, mejor, más tranquilita, porque siquiera estoy al día con el arriendo. Le debo a mi hermana una platica, pero yo espero ahora que pasen estas vacaciones poderle abonar y abonar. Porque ahora se van las patronas, quedamos sin trabajito. Y espero que la gente coma arepitas, a ver. Tras el reportaje en France 24, toda una cadena de solidaridad virtual se creó en torno a Luz. Varias personas, en su mayoría colombianas, en París y en el extranjero, le aportaron con dinero que le permitió pagar su deuda de alquiler. Son ayudas excepcionales. Luz sabe que sin papeles no tiene derecho a ningún aporte económico del Estado. Con la ayuda de la humanitaria que la gente me dio, cancelé lo que debía y ya pues estoy al día, gracias a Dios. Lo más importante es mi ayuda medical, que es lo que con eso no tengo que pagar nada de medicamentos ni de nada. En Francia la vida parece retomar su curso, pero en el caso de Luz, ella sigue dependiendo de la ayuda alimentaria. La pedía antes de la pandemia y la sigue solicitando hoy, y es que el COVID no hizo sino agravar su situación de precariedad. Hasta aquí el informativo. Siga con nosotros en France 24 y France24.com. Buenos días.